camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 6 de la mañana con 30 minutos. El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana y por supuesto en la continuidad de nuestra programación desde muy temprano con nuestros noticieros. Osvaldo Ruiz, desde luego los tenía bien informados. Gracias. Vamos de inmediato desde luego a conocer el análisis político semanal de los temas que han estado gravitando en la agenda periodística. Y quiero saludar cordialmente a nuestro staff del día viernes. Doctor Kirio Waldo Salgado, gusto en saludarle. Muchas gracias, Ernesto, que el Señor les bendiga a todos. Walter Randales también se te saluda, Walter. Muchas gracias, buenos días, Ernesto. Bueno, este viernes le hemos dado ya la vacación que le corresponde a Julio Valdivieso y a Carlos Araujo, y en sustitución de ellos pues aquí nos acompañan también dos grandes amigos de la casa. Nos acompaña Jorge Villacorta, bienvenido, gracias por acompañarnos, Jorge. Gracias, muy buenos días, Ernesto, buenos días a los televidentes. También Juan Ramón Medrano, gracias Juan Ramón por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Les invito a ustedes a que participen. Tenemos tres preguntas que desde luego se las presentamos a ustedes para que puedan responderlas a través de las redes sociales. La primera dice así: ¿cuál o qué aspectos determinantes se tomaron en cuenta para elegir a los nuevos magistrados? ¿Qué aspectos determinantes se tomaron en cuenta para elegir a los nuevos magistrados del tribunal? La segunda, ¿cuál es el principal reto que llevan las nuevas autoridades electas del Tribunal Supremo Electoral? Y la tercera, ¿qué implicaciones tiene ahora el proceso de extradición del expresidente Funes al asumir la nacionalidad nicaragüense? ¿Qué implicaciones tiene ahora el proceso de extradición, que es el que se ha venido cuestionando? Cada uno tiene derecho a opinar. Pero lo cierto que para mí, creo que la subcomisión que entrevistó a cada uno de los postulantes a magistrados, pues hizo lo que pudo hacer en tan corto tiempo. Y creo que se hicieron unas preguntas correctas y de algunos se obtuvieron respuestas correctas. El gran problema que tenemos con el Tribunal Supremo Electoral es que, de acuerdo a una reforma constitucional que se hizo después de o previa a los acuerdos de paz en 1991, para que entrara en vigencia, después de los acuerdos de paz y en la primera elección del Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos que obtuvieron el primero, el segundo y el tercer lugar tienen derecho a proponer una terna de gente, si no del partido, afín al partido, simpatizante del partido. Esa capa, digamos, oscura para la sala de lo constitucional anterior, eso no se ha podido evitar. Por consiguiente, eso se reflejó en todo el resto de la institucionalidad, en el que es predominante ese monopolio de los partidos políticos. Hombre, ¿dónde mejor se expresa claramente esto? Precisamente en el tribunal. Sí. Ahí hay una frase de Salvador Samayoa que dice: es que se diseñó eso para que fueran tigres cuidando tigres. Es decir, que fueran los mismos partidos políticos los que se autocontrolaran. Y para eso, de 5 magistrados, 3 vienen de los partidos políticos, propuestos por los partidos políticos. No se le puede pedir peras al olmo. Si tenés los mismos electores y tenés el mismo procedimiento, vas a tener los mismos resultados. O sea, va a haber disconformidad de una serie de sectores sociales, sobre todo de las ONG que llegaron a presenciar el proceso y salieron descontentos. Dijeron, no respondieron muy bien, había falta de conocimiento del tema específico electoral, ¿sí? Porque pueden ser abogados y conocer en su profesión, pero en el aspecto que van a ir a trabajar,
y a garantizar ser jueces, ¿verdad? En eso, pues algunos dejan mucho que desear, pero bueno, hay que darles el beneficio de la duda, tienen que ir aprendiendo. Tal y como decía Jorge, los que vienen de la Corte deben de ser garantes del cumplimiento de la ley, y en este sentido creo que Miguel Cardosa había jugado un papel importante, había generado méritos para continuar, ¿verdad? Que no haya continuado me pareció a mí un poco extraño, y eso te dice que privó más del interés político partidario, claro, que el interés de crear una instancia más, digamos, profesional e independiente, que es a lo que estamos aspirando. En cuanto a si son o no militantes del partido, yo quisiera precisar una cosa, porque se mencionaron nombres. Para mí, y comparto lo que tú dices, Miguel Cardosa hizo, a mi gusto, un excelente trabajo. Continuó para mí su trabajo como abogado, con los cargos que ha tenido tanto en la Corte como en la Procuraduría. Es decir, tiene un récord, y lo sigue teniendo, de un abogado y un funcionario excelente en su trabajo. Lástima, a mi gusto, que vinieron en una misma terna con Noel Orellana también. Entonces, hombre, escoger dentro de la misma terna, creo que significó, si hubiesen venido en terna separada, yo estoy seguro de que ambos estarían siendo electos. Y yo comparto lo que Quirio dice, con Noel lo conocemos de años, y nunca, igual que el doctor Pineda Navas, nadie pudo señalar que hicieron algo en favor de un partido político u otro. Yo creo que tienen que cumplir con su función, y que en su trabajo se van a conocer, tienen retos, pero me interesa tu propuesta. No, yo solo te quería decir lo de los nombres, pues como mencionaste al doctor Cardosa, yo trabajé con él, ¿verdad? Y me parece excelente las palabras que has dicho, y yo creo que efectivamente es una pena que no haya quedado ahí. Ahora, el trabajo en el Tribunal Supremo Electoral es un trabajo colectivo, y aquí al anterior Tribunal Supremo Electoral hay que reconocerle, y allí le reconozco al presidente Julio Olivo, ¿verdad?, que a pesar de todas las críticas que hubo previo a la elección presidencial, y hubo una gran batalla y campaña, lo hicieron bien. Lo hicieron rápido, dieron los resultados, y al final terminan con una alta calificación en las encuestas. Todo el colectivo del Tribunal Supremo Electoral pasado. Es correcto, yo nada más decía tu propuesta. Es que para mí debemos hacer una reforma constitucional que de una sola vez quite ese sobrepoder del artículo 85 que le da a los partidos políticos. Ya esa etapa en que los partidos era indispensable en este proceso, inmediatamente resultado de la guerra, han pasado 30 años. Esto para mí no tiene sentido. Fíjate bien, van a despartidizar, y se ha despartidizado los organismos temporales. Sí, pero la cabeza sigue igual, entonces no tiene sentido. Tenés que cambiar eso, y para mí se trata de elegir 5 jueces con todas las características de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, y evidentemente cambias las características, la forma. Es que el punto, perdón, Neto, y Quirio, el punto es que la Iglesia históricamente jugó el papel que después jugó el ejército. Era el gran partido político, eran los dueños de... pero eso fue en el 1800 y pico, cuando... Sí, pero cuando yo veo algunos, bueno, no voy a criticar a una iglesia, pero cuando veo a algunos millonarios y poderosos que vienen de donde vienen, no me gusta mucho. Vale, entonces, fíjate que eso es lo único que te adverso, Walter, lo demás te compro. Este es un tema muy importante de debatirlo. Fíjate que el día de ayer, a propósito, aquí tuve la oportunidad de hablar con el ex sacerdote de Usulután, ¿verdad?, que renuncia a su para participar en política. Sí, a sus votos. A sus votos. Eso es bueno. Y me dice, vamos a ir a servirle. Renunció. Que yo no estoy diciendo poner curas ni monjas ahí. Renuncia un pastor. Él y el pastor renunciaron. Es correcto. Renunciaron A ser ministros de Dios. Exacto. Para ser siervos de los hombres. Eso es otra cosa. Ese es el problema. Reflexionar sobre lo que dijo Juan Ramón Medrano.
sobre 2 personas. Julio Valdivieso, que a mí me parece que es un hombre muy, muy capaz, con mucha experiencia, con un conocimiento jurídico vasto, catedrático universitario, que bien hubiera calificado para el Tribunal Supremo Electoral. En su lugar se eligió a otra persona que yo considero que también es una persona muy capaz, muy inteligente, a Guillermo Huelman. Sí. Sobre Guillermo Huelman, al que conozco y le tengo aprecio, se tejen ciertos rumores de que ya hay o va a haber un recurso de inconstitucionalidad porque Guillermo Huelman es partidario, porque fue diputado suplente en 1997 al 2000 del Partido Arena. Estuvimos juntos en la asamblea y sí, Guillermo Huelman fue diputado suplente. Y eso podría, no sé qué criterio va a tener esta sala, echar a perder ese nombramiento de la Asamblea Legislativa, aunque entiendo que lo revisó la subcomisión, entiendo que ellos optaron por poner a Guillermo Huelman, al licenciado Huelman, a pesar de todo, y que fue electo. Pero ¿qué pasaría si a Guillermo Huelman lo desarticula del Tribunal Supremo Electoral la Sala de lo Constitucional? ¿Cómo se va a resolver el problema? Esa es la pregunta. Pero queda el suplente. Entonces, si lo inhabilitan, queda el suplente, ¿verdad? O la suplente que está ahí, ¿verdad? Esa sería la discusión, sí. Y al suplente, ¿quién lo...? Jorge Villacorta, si tenés algún criterio ahí. Pero, no, que así ya hay un antecedente. Sí, claro. De un magistrado que fue retirado por esos señalamientos partidarios, y bueno, esta misma sala ya confirmó esos hechos y fue la suplente, que ahora por cierto está de nuevo, la suplente la que cubrió el espacio que dejaba ese magistrado. Esa es la forma en que resolvió. Ahora, ya que me pasaron la guitarra, yo quisiera avanzar en el tema de... ¿Cuál es el reto? Los retos. Yo creo que tiene uno de inmediato. El tribunal, si no tiene presupuesto, si no tiene en el presupuesto de la nación, en la ley de presupuesto, una cantidad determinada con todas las características que debe de tener, difícilmente puede operar, no puede estar bajo el capricho del ministro de Hacienda. Primero, eso de haberse cargado a CD porque llevaba a Bukele de candidatura, discutible. Creo que ya tenían al diputado y tendrían que haberlo dejado vivo a ese partido. Segundo, la elección de diputados fue rara, porque primero había una lista y en la tarde eran otros los diputados electos. Y lo otro es de que no fueron dados los resultados a tiempo, sino que echaron un montón de días cuando debió de haber sido fácil. Entonces ellos tienen también el reto de darnos siempre... Pero no fue culpa del tribunal, fue de la sala, Juan Ramón, que la sala unos mesecitos antes determine esa gran complejidad. Sí, exacto. De acuerdo con vos, pero entonces... Hasta mucho hizo. Mira, lo que sucede es que hay una enorme discusión en qué significa aquella frase de ser levadura en la masa. Porque el cristiano, independientemente de su designación cristiana, hay un mandato eclesiástico religioso que es que él tiene que ser fermento en la masa. Es decir, ¿qué significa eso? ¿Te vas a meter en política como te vas a meter en política o no te vas a meter? Pero no, de nada te sirve tener una fe si tú no la produces en obra, en la gente, en obras reales, pues. Ese es un tema que hay que discutir, porque yo le decía aquí a los amigos, definitivamente, hemos tenido aquí militares más de 80 años. Después tuvimos empresarios o comerciantes, como le llamo yo. Primero tuvimos el poder de los curas gobernando un montón de años. No, pero no como tal. No como tal. Los próceres eran bueno, la mayoría, creo que eran curas. Ahí hay hasta bulevares y hay celebraciones en septiembre. O sea, lo hicieron, bueno, habría que analizarlo. Una situación ahora muy difícil. No me parece imposible, es un punto de vista de los abogados, pero hay
tratados o hay una relación entre los gobiernos a través de la Corte Centroamericana de Justicia, donde un Estado puede presentar a la Corte una demanda frente a otro Estado en una controversia. Este caso pudiese ser eso, no sé si se podrá estirar hasta ahí, y teniendo en cuenta que El Salvador y Nicaragua son miembros de ese tribunal centroamericano. Es más, la sede de la Corte Centroamericana de Justicia está en Nicaragua, precisamente. O sea, si ahí hay una ruta, pues hombre, seguramente la deberá seguir la Fiscalía y los organismos que corresponden en El Salvador. Fíjate, Neto, de que yo en esto, yo he dicho de que el presidente Bukele tiene un montón de temas fundamentales en los cuales debe de centrarse, ¿no? El problema de la seguridad, el problema del crecimiento económico y los empleos dignos, bueno, el problema incluso de la corrupción, mejorar la salud, la educación, el problema de la inmigración, etcétera. Pero fíjate que he entendido que aquí hay un trasfondo político electoral. El presidente está tratando de golpear más al FMLN para quitarle votos de cara a las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque fíjate, Mauricio Funes está en Nicaragua, ahí está cómodo. Y por mucho que él desde allá opine, no está siendo amenazado directamente. Nayib Bukele es el presidente, él tiene toda la facultad para poder opinar. Entonces, ¿cuál es el elemento común? El FMLN. ¿Y cómo está el FMLN? Cuestionado, un partido político que ha sido golpeado y debilitado. Por lo tanto, ahí hay un objetivo también político de parte del presidente Bukele. Y en definitiva, hablando del caso específico, primero, Funes sí ha sido acusado de 4 o 5, no sé cuántos cargos, pero todavía ninguno lo han condenado, entiendo yo. O sea, todavía está en proceso. Y lo más importante de todo es de que al final mucha discusión jurídica puede haber, y el que puede opinar jurídicamente aquí es el doctor Salgado, obviamente, pero al final la decisión está en la voluntad del presidente Daniel Ortega. Al final llegamos a eso y todo el mundo te dice, todos los implicados te dicen, sí, pero es que si Ortega decide, viene, y si no, pues ahí va a estar hasta que Ortega lo quiten o siga siendo el presidente. Y ojalá que hubiera un abogado nicaragüense que nos esté viendo y que nos llame. ¿Por qué? Porque si está como asilado no era residente. Y entiendo que la Constitución dice que después de 2 años o 4 años o no sé cuántos años de residente, se le da la nacionalidad si la pide. El punto es que sea como sea, ya es nacional de Nicaragua. Hay una abogada nicaragüense que ha escrito un artículo, hay varios artículos, ¿verdad?, que dice en la prensa.com de Nicaragua, dice: nacionalización de Funes es anómala, es decir, allá mismo están viendo que el procedimiento parece ser que tuvo ciertos vicios y por cual no lo están cuestionando. Perdón, tenía sí, eso. Bueno, fíjate que yo respecto a la parte jurídica ya está abordada, en la parte política hay algunos elementos, pero yo quisiera abordar desde un punto de vista, digamos, del punto de vista ético. Fíjate que el caso de Mauricio Funes, este personaje genera una gran cantidad de pasiones. Necesita también de los poquitos que quedan. Sí, los pocos que quedan, quieres jalarlo. Y el presidente Bukele le dijo bajero, basura y de vil ladrón. Sí, ha habido un zipizape ahí, un poco bajero. La Corte Suprema de Justicia también no tiene que obstruir mucho. No tiene que obstruir mucho realmente también la gobernabilidad. Y por supuesto el Ejecutivo él tiene que tener una orquesta y en sintonía con lo que está haciendo. Entonces esto tiene un clarísimo objetivo: fortalecer la gobernabilidad del Ejecutivo en sintonía con el órgano legislativo y el órgano judicial. Ese es el fondo de todo este movimiento político del presidente Bukele, y el presidente Funes está cómodo allá respondiéndolo, pero el afectado directamente, el golpeado, insisto, va a ser el FMLN. Sí, tiene que distanciarse el FMLN. Jorge, es que ese es el punto. Ese es el punto. La responsabilidad también. Si a mí me dice que el secretario general del partido en su momento él dijo que le había recomendado que se quedara y evidentemente hicieron las gestiones para que Daniel lo tuviese en esa categoría, porque no, perseguido político. Los perseguidos políticos son perseguidos por el Estado, hombre. ¿Y por quién más? Y resulta, ¿cómo podía decir eso si precisamente el Estado
estaba siendo administrado por el FMLN y él pertenecía en teoría o era presidente y fue presidente del FMLN. Creo que ahí hay una responsabilidad y yo entiendo lo que dices tú en cuanto a que causa daño en el FMLN. Claro que sí, sí, pero la tarea entonces es separarse, dejar claro cuál era el rol y la relación entre el presidente y el frente y separarse y decir que fue un error el haber hecho esa recomendación. Este es todo por hoy. Vámonos a descansar lunes y martes y por supuesto usted aproveche el espacio para poderlo compartir en familia, aportar a esa pacificación más que necesitamos en el país. Practique deportes, coma saludable, vaya a la iglesia, en fin, tantas cosas bonitas que tiene El Salvador. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.